Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En este video conoceremos y empezaremos a jugar un poco con las identidades trigonométricas. Antes de definir qué es una identidad trigonométrica, vamos a ver qué es una identidad. Todo parte del concepto de igualdad. ¿Qué es una igualdad? Bueno, es una expresión separada por un igual que me indica que esta parte y esta parte son la misma. Una igualdad puede ser 9 igual a 7 más 2. Esa es una igualdad. Y efectivamente 7 más 2 da 9. Una ecuación es una igualdad en donde hay una o más incógnitas. Por ejemplo, 5x más 1 es igual a 11. Esta ecuación será una identidad únicamente para ciertos valores. No cualquier valor hará que esto sea realmente 11. Por ejemplo, si yo pienso en el 3, 5 por 3 es 15, más 1 es 16, y 16 pues no es 11. Solamente un valor hace que esto sea 11, y ese valor es el 2. 5 por 2, 10, más 1 es 11. En el momento en que yo tomo el 2 y lo sustituyo aquí, esto se convierte en una igualdad. Pero una identidad es algo que parece ecuación porque tiene incógnita, pero en realidad es una igualdad, aunque tenga incógnitas. Porque va a ser una igualdad independientemente del valor, a diferencia de una ecuación. Les pongo un ejemplo de una identidad. Esa es una identidad. ¿Y cómo sé que es una identidad? Porque independientemente del valor que yo le ponga, va a ser cierta. Pensemos en el 6. 6 al cuadrado es 36, más 3 por 6 es 18, menos 10. Entre 6 menos 2. Se supone que eso debe de ser 6 más 5, es decir, 11. 36 y 18 son 54. 6 menos 2. Bueno, 36 más 18 son 54. Menos 10, pues eso va a ser 44. 6 menos 2 es 4. Aquí era un 11. Si 54 le quito 10, pues me queda 44. Entre 4, pues eso es 11. Y como les dije, eso es independientemente del valor que yo le ponga. Aquí le puse x igual a 6. Pero se me ocurre a lo mejor poner un x igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 3 por menos 1 es menos 3. Menos 10. Entre menos 1 y menos 2. Igual a menos 1 y más 5. 5 menos 1 es 4. Aquí es un menos 3. Esto es menos 13. Y 1 positivo es menos 12. Menos entre menos es más. 12 entre 3 es 4. Y efectivamente es una igualdad. Por eso es una identidad. ¿Ok? Entonces, no son ecuaciones porque no estoy buscando un valor. Si intento buscar un valor, no lo voy a obtener porque no tiene una solución, sino que es válida para cualquier valor que yo le ponga. Ahora, si nos encontramos con una identidad que tiene expresiones trigonométricas, entonces hablaremos de identidades trigonométricas, que son estas igualdades bien específicas, pero que van a tener expresiones trigonométricas. Hay varias identidades trigonométricas. ¿Cuáles son? Vamos a verlas.
Hay una cantidad probablemente infinita de identidades trigonométricas. Muchas de ellas son muy complejas, pero las podemos simplificar haciendo uso de otras identidades un poco más simples. Las identidades trigonométricas más simples, por así decirlas, las más esenciales y fundamentales, se pueden dividir en 3 tipos que a la hora de la hora vienen siendo 4. Esas 4 familias o tipos de identidades trigonométricas son las que yo llamo identidades trigonométricas básicas, que a su vez se pueden separar como de cociente, es decir, estamos hablando de una división, y las recíprocas. Hay otro tipo de identidades trigonométricas que se conocen con el nombre de pitagóricas, y una última familia de identidades trigonométricas que se conocen con el nombre de identidades trigonométricas de ángulo doble. ¿Cuáles son estos 4 estilos de identidades trigonométricas? Vamos a conocerlos. La familia de identidades trigonométricas básicas dijimos que se dividía en 2. Identidades trigonométricas básicas de cociente que entre compas le diremos nada más identidades trigonométricas de cociente. Son 2 que dicen que la tangente de cualquier ángulo es igual a seno entre coseno. Y la cotangente de cualquier ángulo es igual a coseno entre seno. Estas son las 2 identidades trigonométricas básicas de cociente. Y existen las identidades trigonométricas básicas recíprocas. Las recíprocas son varias. Pueden ser 6, podríamos también definir otras 3, para que sean 9. Pero dejémoslo, vamos a ver cuántas nos caben. La primera sería que el seno de un ángulo es igual a 1 entre cosecante de ese mismo ángulo. O lo que es lo mismo, si los intercambio, la cosecante de un ángulo es 1 entre seno de ese ángulo. La otra, el coseno de un ángulo es 1 entre secante, o la secante es 1 entre coseno. Esto es un O, cualquiera de las 2. La última, la tangente de un ángulo sería igual a 1 entre la cotangente de ese mismo ángulo, o viceversa. La cotangente de un ángulo es 1 entre tangente. Haciendo un poquito de álgebra, ya lo habrás notado, que si yo tomo la cosecante y lo paso multiplicando, o aquí tomo el seno y lo paso multiplicando, esta multiplicación va a ser 1. Esta es otra modalidad de cada una de estas. Que el seno de un ángulo por el cosecante de ese mismo ángulo da 1. O el coseno por la secante da 1. O la tangente por la cotangente da 1. Por eso les decía que podemos ver 3 o a lo mejor 6, o si incluimos estas, pues son 9. Ya sea que usemos una, otra u otra, se refieren a lo mismo. Estas 3 se refieren a la misma relación que hay entre seno
y cosecante. Esta y esta se refieren a la misma relación que hay con el coseno y la secante. Y esta y esta son las mismas porque nos hablan de la misma relación que hay entre tangente y cotangente. Entonces, estas son las de cociente, esas son las recíprocas. Vamos a las pitagóricas. Las identidades trigonométricas pitagóricas se basan en el teorema de Pitágoras. Solo que estamos hablando de no un triángulo rectángulo geométrico, sino un triángulo rectángulo trigonométrico. Es decir, que tenemos un ángulo agudo de referencia. Entonces los catetos no son simples catetos. Tendremos un cateto opuesto y un cateto adyacente. El teorema de Pitágoras con catetos opuestos y adyacentes sería cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora bien, fíjense, si yo divido cada uno de estos términos entre la hipotenusa al cuadrado, se me va a generar mi primera identidad pitagórica. Opuesto entre hipotenusa es seno. Y si esto está al cuadrado, pues es un seno cuadrado del ángulo. Adyacente entre hipotenusa es coseno. Y si está en el cuadrado, es el coseno cuadrado del ángulo. Y eso es igual a hipotenusa entre hipotenusa, pues es 1. Y aunque está en el cuadrado, sigue siendo 1. Primera identidad pitagórica. Bueno, pero si en lugar de dividirlo, si en lugar de dividir mi teorema de Pitágoras entre la hipotenusa, lo dividiéramos entre el cateto adyacente, bueno, entonces la identidad que se me genera es la siguiente. Opuesto entre adyacente es tangente. Tangente cuadrada, porque los dos están al cuadrado. Adyacente entre adyacente son iguales, eso sería un 1, más 1. Hipotenusa entre adyacente, eso es secante. Y si está al cuadrado, pues sería secante cuadrada del ángulo. Última. Partimos de nuestro teorema de Pitágoras, pero en lugar de dividirlo entre hipotenusa, entre cateto adyacente, ninguno de ellos. Sería entre el cateto opuesto también al cuadrado. Opuesto. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Opuesto entre opuesto es 1. Adyacente entre opuesto es cotangente. Y si estaban al cuadrado, pues es el cuadrado. Hipotenusa entre cateto opuesto sería la cosecante. Cosecante cuadrada del ángulo. Esas tres identidades son las tres identidades trigonométricas pitagóricas. Vamos al último estilo. Las identidades trigonométricas de ángulo doble se llaman así porque no va a ser el seno de ángulo alfa o coseno de alfa o tangente de alfa, sino van a ser senos, cosenos o tangentes de 2 veces ese ángulo, 2 alfa. Por eso se les llama de doble ángulo. Vamos a ver cómo serían esas tres identidades. Seno de 2 veces el ángulo es 2 veces seno del ángulo por coseno de ese mismo ángulo. Algunos libros le llaman también de semiángulo o de mitad de ángulo, porque en lugar de decir que esto es 2 alfa, le ponen nada más una alfa. Y si este tiene que ser el doble y esto es nada más alfa, aquí le ponen medio. Seno entre 2, coseno, seno de alfa entre 2 o coseno de alfa entre 2. Por eso es de semiángulo o nuestra variante de ángulo doble. Vamos a ver la otra.
coseno de 2 alfa sería coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Se parecería a una pitagórica, solo que en la pitagórica seno y coseno se deberían de estar sumando. Aquí es una resta, entonces, bueno, es distinto. La tangente es 2 tangente del ángulo entre 1 menos tangente cuadrada del ángulo. Esa es la tercera identidad de ángulo doble, y esas son las 4 familias de las identidades trigonométricas más importantes que vamos a manejar. Bueno, ¿y todo esto como para qué? Vamos a imaginarnos que trabajamos estudiando algo que requiera de senos y cosenos, o topografía, o algo que tenga que ver con ondas, y las ondas se trabajan por medio de senos y cosenos, un problema de electromagnetismo o de óptica, mareas, no importa, ¿sí? Sonido inclusive. Y nos encontramos a la hora de estar resolviendo un problema con una expresión que sea de este estilo: seno de alfa menos coseno de alfa entre seno de alfa. ¿Okay? Y de alguna forma o por alguna razón necesitamos evaluar esto en 37 grados, en 81 grados, en 117 grados y en 214 grados. Eso de entrada va a ser un problema. Bueno, no es un problema tan grave ahorita. ¿Por qué? Porque puedo agarrar tranquilamente mi calculadora científica y escribir, abrir un paréntesis, escribir seno de 37, cierro paréntesis, menos coseno de, se abre paréntesis, escribo 37, cierro paréntesis y pongo otro paréntesis. Luego la línea de división y en la parte de abajo otra vez seno de 37. Y con un solo igual, ¡pum!, voy a obtener este resultado. Si llegaron hasta aquí con esa imaginación, ahora vamos a imaginarnos que tenemos este problema hace 70 años u 80 años. Y ya habíamos mencionado que hace tantos años existían senos, cosenos y tangentes, pero sin calculadora. ¿Por qué? Porque a alguien se le había ocurrido construir o dibujar muy precisamente un triángulo rectángulo para cierto ángulo en específico, y había medido las 3 longitudes para poder escribir el seno y coseno y el tangente para ese ángulo bien específico. Entonces, cualquier persona que ocupara el seno y coseno tangente de ese ángulo tenía que ir a esa página y buscar un valor de 4 dígitos, de 4 decimales. Entonces, imagínense que alguien va y busca el seno de 37 grados y escribe aquí un 0 punto y cachito con 4 decimales. Menos coseno de 37, que eran otros 4 decimales. Entre seno de ese numerito, que eran 4 decimales. Tengo que hacer una resta de 2 números con 4 decimales y luego dividirlo entre un número con 4 decimales. Y todo eso sin calculadora. Y ya que hayan hecho esa división con 4 decimales y que ya sepan cuánto vale eso, todavía les falta hacer lo mismo para 81, para 217 y para 214. Pues es una locura. Pero a lo mejor un amigo de ustedes dice: oye, ¿estás tratando de calcular eso? Sí. En algún libro, o recuerdo haber visto, que eso se puede simplificar como 1 menos 1 entre tangente del ángulo. Bueno, ¿y
antes de poder utilizarlo, lo tendríamos que comprobar. ¿Cómo? Bueno, probablemente tomando el 37, sustituyéndolo aquí, aquí, aquí y aquí. Y si todo este cálculo me queda igual a este, pues a lo mejor podríamos pensar que sí son identidades. Pero no. Porque una prueba en matemáticas no se puede basar en valores específicos. Las pruebas y las demostraciones en matemáticas se hacen por cosas generales. No puedo poner valorcitos, tiene que ser algo general. Entonces, lo que nos quedaría es hacer uso de esas identidades fundamentales, las de cociente, las recíprocas, las pitagóricas o las de ángulo doble, hacer sustituciones aquí, hacer a lo mejor alguna manipulación algebraica y simplificar esto para que sea igual a esto. Vamos a hacerlo. Fíjense que yo aquí tengo una resta, pero ya aquí no tengo una resta, tengo una división. Claro, el numerador tiene una resta. Entonces puedo separar esta división como una resta de dos divisiones. Y esas dos divisiones van a ser seno entre seno menos coseno entre seno. Y seno entre seno pues es 1 menos coseno entre seno, recordamos, identidad de cociente. Segunda identidad de cociente, coseno entre seno es tangente del ángulo. Perdón, cotangente, ¿cierto? Coseno entre seno es cotangente del ángulo. Pero no es tangente, es cotangente. Bueno, me acuerdo entonces de una de las identidades recíprocas, que la cotangente es ni más ni menos que 1 entre tangente. ¿Se acuerdan que tenemos esa identidad de recíproca? Si no, póngale pausa, regresen el video y chequen que ahí está. Y entonces, ahorita ya estamos demostrando que en verdad esto es igual, por lo tanto, esta es verdaderamente una identidad trigonométrica. Y ya voy a poder utilizar esta parte para hacer estos cálculos y ver cuánto vale esta expresión. Y así cumplir con la tarea que tenía. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en el siguiente video. Yo les voy a dar expresiones que vamos a tener que simplificar y que comprobar mediante identidades trigonométricas más fundamentales, verificar si es verdad que son identidades trigonométricas o no. Son solamente expresiones que alguien escribió, pero que en realidad no son identidades. Hasta aquí vamos a dejar este video y seguiremos practicando la siguiente clase. Hasta entonces.